Buen día a todos los presentes. El día de hoy presentamos el proyecto final de la materia de Administración del Mantenimiento. El equipo está conformado por Martínez Medina, Soriano Espinosa y su servidora Márquez García. Aquí podemos observar el contenido de nuestro proyecto, desde la introducción y las etapas a seguir. Las herramientas de mecanizado, como son la fresadora, también evolucionan dependiendo de las necesidades que les puedan surgir. Esta evolución se refleja en la adaptación de nuevas necesidades, como lo son tiempos más cortos de maquinado o producción en serie, etc. En este proyecto se realizará un plan de mantenimiento a la fresadora ZX7550CW del Laboratorio de Procesos Industriales. Este plan es visto como una necesidad para cualquier máquina, con el objetivo de aumentar su confiabilidad y disponibilidad. De primera entrada, se llevará a cabo un recorrido en el laboratorio y por medio de metodologías, en este caso un checklist, para llevar un control, un diagrama de Gantt para programar las actividades que se van a realizar y por último, calculando el tiempo de vida de la fresadora, así como sus costos. Relativo a la ingeniería y gestión del mantenimiento, algunas de las metodologías que se usaron durante el desarrollo del proyecto son las que podemos ver en pantalla, las cuales son un organigrama, diagramas de flujo, layouts o distribuciones de planta, cronogramas y listas de verificación. Siguiente, por favor. Como bien se mencionó, el presente proyecto se implementó en la fresadora con el modelo ya mencionado, y ese se encuentra en el área de producción del Laboratorio de Procesos Industriales de la universidad. Siguiente, por favor. Estructura organizacional, niveles de gestión y objetivos. Para poder realizar un mantenimiento correcto a nuestro equipo de trabajo, es necesario tomar en cuenta el personal que forma parte de la organización, en este caso de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, ya que para poder realizar cambios dentro del equipo, compra de herramientas, instrumentos de materiales o de ser necesario el reemplazo de todo el equipo, se debe de tomar en cuenta la autorización del personal encargado de las actividades, costos y compra de nuevos productos, ya que por medio de esto se consulta con ellos la información necesaria para poder avanzar en nuestro programa de mantenimiento. Como primer punto tenemos dirección de rectoría de la universidad. Es la encargada de todo lo relacionado con la universidad, la máxima autoridad de las instalaciones. Por ello es que cada punto, como actividades, compra, entre otros, deben ser aprobados por la dirección de rectoría. Es el siguiente punto, dirección administrativa. Está conformada por los recursos de los materiales, departamento de compras, encargada de la parte económica de la universidad. Por ello es que se requiere realizar la compra de material o equipos de trabajo para el laboratorio de procesos. Es importante dirigirnos a este departamento, ya que se debe de saber si estos cuentan con los recursos necesarios, o de no ser así, tener los costos establecidos para la compra de estos equipos. Como siguiente tenemos la dirección académica. En esta ocasión se toma en cuenta principalmente al representante del área de Dirección Académica de Ingeniería Industrial, debido a que el laboratorio de procesos pertenece principalmente a esta carrera. Por medio de este departamento se proporciona la información correspondiente relacionada al mantenimiento de nuestro equipo, y en caso de recurrir a más actividades o materiales necesarios, se avanzan a los demás departamentos. Por último, tenemos el laboratorio de procesos. En este departamento se encuentran los encargados de área, los cuales tienen la obligación de inspeccionar que todo esté funcionando de una manera correcta. De lo contrario, se debe dar aviso al personal de mantenimiento para realizar los respectivos análisis correspondientes. Siguiente, por favor. Niveles de gestión. A continuación se muestra cómo es que se va la estructura de la planeación de nuestro mantenimiento, comenzando por una identificación de problemas, establecimiento de objetivos para el mantenimiento de la fresadora. Esto consiste en que debemos de realizar un recorrido correspondiente, ya que para poder implementar algo se necesita primero analizar
qué es lo que queremos mejorar y de qué manera, y estableciendo unos objetivos para poder cumplir exitosamente nuestra labor. Posterior a esto sigue la planificación de la medida del mantenimiento. Consiste en registrar todas las actividades que se plantean hacer dentro del mantenimiento, de qué manera y con qué herramientas. Posterior a eso se va una programación del mantenimiento que consiste entrelazado al punto anterior en establecer el tiempo determinado para realizar dichas actividades, en qué horarios, en qué ciclos de tiempo se realizarán. Después de esto sigue asignación del personal responsables para las actividades del mantenimiento. Entrelazado con los dos puntos anteriores, se debe de proporcionar al personal correcto y capacitado para realizar los mantenimientos correspondientes. De lo contrario, puede afectar nuestra planeación del mantenimiento. Posterior a esto sigue una revisión de ejecución del mantenimiento, que consiste en cómo se va realizando el mantenimiento, tomando las notas correspondientes en diferentes formatos para el llenado de estos y tener un registro de lo que se hace dentro de la maquinaria, que en este caso es la fresadora. Por último punto, tenemos una evaluación final y recomendaciones o posibles mejoras al mantenimiento del equipo. Con base al registro que se haya tenido, este punto es importante debido a que, de acuerdo a lo obtenido y a cómo se implementó nuestro mantenimiento, sabremos si necesita nuestro plan de trabajo mejoras o puede seguir ejecutándose de la misma manera. Como objetivos tenemos elaborar un plan de mantenimiento para la fresadora en el laboratorio de procesos, identificar y revisar las partes que conforman la fresadora, documentar y crear formatos de bitácoras y checklists para la revisión de cumplimiento de estas actividades del mantenimiento. Siguiente, por favor. Modelo de gestión del mantenimiento. Las fresadoras pueden durar años de servicio siempre y cuando tengan el mantenimiento preventivo adecuado, además de evitar posibles averías. Estas máquinas necesitan un mantenimiento diario, semanal, mensual y anual. En este proyecto abordaremos 3 tipos de mantenimiento, que son el preventivo, el predictivo y el correctivo. Mantenimiento preventivo. Aquí podemos observar 3 tablas donde enfocan el mantenimiento diario o después del uso, el semanal y el mensual. El diario es la limpieza de la máquina, quitar restos de viruta, verificar que todo esté en orden, lubricar los ejes y ver que el sistema de usillo sea de un sistema normal o de bolas para ver cómo se va a lubricar. Cada mantenimiento se tiene que hacer una limpieza como tal y son puntos que son algunos puntos los que cambian en sí. Casi siempre son limpiar y verificar que todas las piezas estén bien y que estén calibradas. Bien, entonces en el mantenimiento predictivo se tienen en cuenta la medición, el seguimiento y el monitoreo de diversos parámetros y de las circunstancias de operaciones del equipo o de la instalación. Y para esto, en otras palabras, consta de una serie de pruebas de carácter no destructivo guiadas a realizar un seguimiento de operaciones de los equipos, en este caso de la fresadora, y esto a fin de captar o poder entender los signos de advertencia que se nos indiquen, en donde se nos indique que alguno de los elementos o componentes de la fresadora no está funcionando de forma adecuada o de forma regular. Entonces, algunas de las técnicas predictivas son las que podemos ver en pantalla, las cuales son vibraciones mecánicas, termografías, análisis de aceites, análisis de humos de combustión y finalmente análisis por medio de luz ultravioleta. A estas podemos agregar otras 2 que pueden ser las boroscopías o también el control de espesores de equipos estáticos. Siguiente, por favor. Relacionado a la fresadora del modelo ya mencionado, nosotros hemos aplicado directamente 2 técnicas preventivas, las cuales son análisis de vibraciones y análisis de aceites. La primera, pues sabemos que las vibraciones mecánicas
traen consigo el incremento de esfuerzos y de tensiones y sobre todo las pérdidas de energía, y con esto nos puede causar el desgaste de los materiales y que también podría traer como consecuencia el daño o la fatiga de los materiales, además de ruidos molestos, lo cual podrían afectar el desempeño habitual del operador o del técnico. Y bueno, con base en la imagen se propone la revisión, inspección y análisis de vibraciones que pudiesen presentarse en uno de los componentes o elementos de la fresadora. Y una vez identificadas las causas de vibración, es importante ejecutar la oportuna corrección del problema que fueron presentadas. Después nos encontramos con el análisis de aceites, el cual podemos observar un diagrama en la figura 10 que corresponde a la generación de contaminación del aceite. Y este es un ciclo. La contaminación puede presentarse en procesos o en el ambiente en general en el que se está elaborando. Después pasamos a la degradación del lubricante, y esto traerá consigo la oxidación de los componentes y el agotamiento o degradación. Esto nos lleva al tercer paso, que es el desgaste y fatiga de los mismos elementos, y finalmente todo esto se resume en el fallo del equipo. Siguiente, por favor. Mantenimiento correctivo. De acuerdo al análisis de fallas o averías más comunes en fresadoras, con la aplicación de mantenimiento correctivo, se encontró lo siguiente. Falla o avería. Una de las fallas más común es que el rodamiento principal no puede regresar. Las posibles causas de esto es que el resorte del husillo está roto, o el eje del engranaje está deformado o doblado, o que la mantequilla del eje estriado está demasiado sucia. Las actividades correctivas a realizar sería el reemplazar el husillo o el resorte del husillo, reemplazar el eje del engranaje y retirar el eje y limpiarlo en el eje estriado. Otra falla o avería común es que el eje principal está muy apretado. Las posibles causas son que la manga del eje está demasiado sucia, que existe tensión en el mango del husillo, que la ranura clave del eje del engranaje está agrietado. Y las actividades correctivas a realizar es limpiar el husillo, retirar el eje principal y limpiarlo usando el aceite correspondiente de lubricación, y reemplazar ya sea el eje de engranaje de alimentación. Otra falla o avería es que la nariz no puede caminar. Esto puede provocarse porque el tornillo está roto, los diferentes tornillos, la deformación del perno, y que no existe el ajuste izquierdo ni el derecho de los engranajes de los ejes. Las actividades correctivas a realizar es reemplazar la pieza que se llama gusano, reemplazar el perno y reemplazar los engranajes de los ajustes izquierdos y derechos. Por último, tenemos una falla común, que es que el cabezal de fresado no tiene alimentación automática. Esto puede ser causado porque el engranaje de cobre está roto, el engranaje, el eje de microalimentación no está en su lugar, o de igual manera está roto, el engranaje sufrió un desgaste, o la junta universal son desiguales. Las actividades correctivas a realizar son que reemplazar los engranajes de cobre completamente. Descripción de las etapas del modelo de gestión de mantenimiento propuesto. Siguiente, por favor. Como primer punto tenemos análisis de la situación actual, definición de objetivos, estrategias y responsabilidades del mantenimiento. Al realizar el recorrido correspondiente dentro del laboratorio de procesos, logramos notar que la fresadora se encuentra en un buen lugar de trabajo, ya que su espacio será adecuado para que los usuarios puedan trabajar en ella. Pero algo muy notorio en el momento de realizar las respectivas preguntas a los encargados con relación de cómo realizan el mantenimiento, descubrimos que no cuenta con un plan de mantenimiento adecuado, ya que no implementan todos los tipos de mantenimiento a la fresadora, no cuentan con formatos detallados para la evaluación de estos, y también existe una programación concreta
dentro de estos documentos, de tal manera que al momento de que se revise o necesite aplicarse más mantenimientos, no se conoce ni quiénes son los responsables de esto. Otro punto importante es que al momento de aplicar el mantenimiento preventivo no lo realizan por completo, y eso quiere decir que no utilizan los instrumentos principales para poder cumplir al 100% con este tipo de mantenimiento. Siguiente, por favor. Como estrategias tenemos tres. La número 1 es estrategia sistemática. Esta se basa en que el mantenimiento se realice por medio de una serie de actividades programadas a lo largo de un periodo determinado. La siguiente estrategia es correctiva. Esta consiste en la reparación de fallas que tiene la fresadora. Este punto es importante ya que dentro del mantenimiento, al ser correctiva, se deben tomar en cuenta si necesitamos materiales o piezas. Estos se encuentran en almacén y también, de lo contrario, solicitar la compra de estas para realizar los respectivos cambios. Y por último, estrategia condicional, que esta se basa principalmente en el análisis detallado de la fresadora y encontrar las observaciones específicas donde se logre determinar el tipo de mantenimiento que se necesita, además de tener los registros de con qué frecuencia la maquinaria comienza a tener fallas para la programación de un mantenimiento preventivo, ya sea semanal, mensual, semestral, etcétera. Siguiente, por favor. Posterior a esto, se establecen nuevos objetivos, los cuales son aumentar la vida útil de la fresadora por medio de mantenimientos planificados y realizarlos de una manera 100% correcta. Otro punto, coordinar el personal para la preparación de la ejecución del mantenimiento de la fresadora. Y por último, archivar la información de evaluaciones al mantenimiento aplicado para posterior a esto realizar posibles mejoras. Siguiente, por favor. En cuanto a la jerarquización de los equipos o jerarquización de los mantenimientos, el equipo optó por la propuesta de un mantenimiento preventivo, el cual representa diversas ventajas o beneficios con respecto a al resto de la clasificación de los mantenimientos. Algunas de estas ventajas son que disminuye la necesidad de hacer los mantenimientos correctivos, indudablemente. Después, optimiza la producción al evitar paros, disminuye los costos que podrían ocasionar los anteriores, mejora la vida útil de los equipos, del mismo modo aumenta la seguridad de los operadores y finalmente reduce el tiempo de espera por las reparaciones, los cuales, aunado al tercer punto, suelen ser muy costosos, los paros suelen ser muy costosos y por tanto con esto podemos eliminar una de las mudas o desperdicios que se presentan en la industria. Siguiente, por favor. Análisis de puntos débiles en equipos de alto impacto. Este punto es importante ya que al poder tomar en cuenta y tener en específico qué es lo que afecta principalmente a nuestra maquinaria, podemos evitar el mantenimiento correctivo, que generalmente es el que causa más efecto en cuanto a costos y en paro de productividad. Como uno de los puntos que tomamos, zonas de trabajo y alrededor de la fresadora, ya que al que el área no esté ampliamente despejada, puede provocar que el que estén los materiales, herramientas, entre otros objetos que no son específicamente para realizar trabajo en ella, estos pueden afectar el funcionamiento de la maquinaria. Partes móviles de la fresadora, esto consiste en los ejes, ya que estos deben de colocarse en la manera correspondiente al final de su operación y de igual manera tienen que estar cubiertos por sus componentes principales, ya que de lo contrario, al no cumplir con estas medidas pueden provocar que estas partes de la fresadora empiecen a tener fallas continuamente. Cabezal de la fresadora, tiene que estar bien completamente sujetado, aplicar un buen mantenimiento de de lo contrario puede provocar accidentes y fallas en la ejecución de la maquinaria.
Engranajes, esto no es muy notorio ya que se encuentra principalmente dentro de la parte interna de la fresadora, pero es importante tomarlos en cuenta ya que de lo contrario, si no se hace una inspección detallada de estos engranajes, puede provocar el paro por completo de la maquinaria o provocar fallas durante el funcionamiento de esta. Palanca o botón de emergencia. Este punto es importante ya que cada maquinaria en general deben de tener este botón o esta palanca debido a que si en algún inconveniente se necesita de parar la maquinaria de inmediato, estos botones nos ayudan para que exactamente se pare en ese preciso momento la maquinaria y no posterior a un tiempo después. Cuidado con las tarimas o mesas, aunque este podría significar que no importan tanto, es parte de nuestro principal funcionamiento de la maquinaria, ya que es el soporte donde se colocan las piezas a trabajar. Estas no deben de tener un sobrepeso de más y tampoco se le deben de colocar materiales que no son los correspondientes. Por último punto tenemos igual la iluminación, ya que este es un punto importante. De lo contrario, si no se tiene una iluminación correcta, no se podrá trabajar en ella, o si se trabaja, se corre con un gran riesgo, tanto para el operador como para la maquinaria. Siguiente, por favor. Diseño de planes de mantenimiento y recursos necesarios. Para el diseño de nuestro plan de mantenimiento se especificaron objetivos a alcanzar y se identificaron las partes del equipo, en este caso la fresadora, como se puede ver en la figura 15. El ingeniero encargado del laboratorio de procesos industriales asegura la disponibilidad de materiales, herramientas y manuales de uso para la facilitación de una acción preventiva. Los mantenimientos son realizados por los encargados del laboratorio y los usuarios. Las herramientas a utilizar en un mantenimiento preventivo, recalcando que la mejor manera de conservar un buen funcionamiento de la máquina es aplicar este mantenimiento diariamente o después del uso, o mensual, anual, etcétera, para así asegurar disminuir lo más posible de mantenimientos correctivos en el futuro y el completo deterioro de la máquina. Las herramientas son lubricantes a bases de siliconas o grasas lubricantes, dependiendo de la composición del usillo. Aspiradora industrial, grasa de litio, líquido refrigerante, cepillo de alambre y para la parte de calibración, el vernier o el calibre de altura. Ahora, en cuanto a la programación del mantenimiento y optimización de la asignación de los recursos, primero cabe destacar que la programación del mantenimiento se logró gracias a un cronograma de actividades en donde se nos especifican los tiempos de ejecución de las actividades o de las tareas que son necesarias o imprescindibles para el mantenimiento de la fresadora. Por ejemplo, en la figura 16, que es la que podemos ver en pantalla, se trata del mantenimiento diario preventivo que se le debe dar a la fresadora con el modelo que vemos en pantalla. Y este mantenimiento consta de 5 actividades o 5 tareas, y para esto también cabe destacar que el mantenimiento preventivo es el primer mantenimiento que se le da a los equipos. Siguiente, por favor. Después, en la figura 17 podemos ver el mantenimiento preventivo semanal que es óptimo o que se propone que se le dé a la fresadora. Esta también consta de 5 tareas con horario de finalización estimada y con horario de inicio estimado. Y en cuanto a los asignados, según el mantenimiento total productivo o TPM, es necesario que los usuarios aprendan a lograr darle mantenimiento a los equipos de los que disponen. Y en la figura 18 podemos ver el mantenimiento preventivo mensual, el cual consta de 8 tareas. Siguiente, por favor. Después nos encontramos con la bitácora de mantenimiento, la cual es necesaria implementar a fin de poder darle seguimiento a las actividades del mantenimiento preventivo, porque se trata del mantenimiento propuesto por el equipo. Siguiente, por favor. Después podemos observar la optimización de los recursos, y en este caso se dividieron en 3, que son los económicos, los temporales y los materiales.
En cuanto al económico, es necesario establecer un presupuesto que no arriesgue la situación financiera o económica de la organización y al mismo tiempo que nos garantice la confiabilidad del encargado de mantenimiento y del encargado de laboratorio. Después, los recursos materiales. Para esto es necesario adquirir los materiales adecuados para la óptima implementación del mantenimiento preventivo, y esto tomando en cuenta las especificaciones del proveedor, así como sus observaciones y todo lo relativo al mantenimiento de la fresadora. Y en cuanto a las temporales, es fácil ver que debemos asignar fechas y horas destinadas a la implementación, la cual debidamente no deberá sobreponerse a las actividades normales dentro del laboratorio de procesos. Siguiente, por favor. Evaluación y control de la ejecución del mantenimiento. Para poder realizar una evaluación correcta y tener registro de las actividades realizadas en cuanto a nuestro mantenimiento en la fresadora, es importante tener a la mano documentos y o formatos de los cuales nos ayudan a poder plasmar mediante documentos formales el cumplimiento y la planeación de dicho mantenimiento. Es decir, en esta ocasión tenemos que saber si se cumplió o no con el mantenimiento de la fresadora y así poder evaluarlo por medio de un checklist que se tomará el registro de que también se realizaron las actividades y las observaciones correspondientes al momento de realizarla. Además de que se agregan una observación en general, las cuales consisten en unas posibles recomendaciones o mejoras. También dentro de esto, para nuestra planeación, contamos con formatos los cuales son las bitácoras, las cuales nos proporcionan información en cuanto referente a quién realizó dicho mantenimiento, el tiempo en que lo realizó y las observaciones que esto obtuvo al momento de estar trabajando en nuestra maquinaria, que en este caso es la fresadora. Por ello es importante tener a la mano siempre estos documentos al momento de realizar una evaluación general a nuestra maquinaria. Siguiente, por favor. Análisis del ciclo de vida y de la posible renovación de equipos. Por último, se realizó un análisis de costos aproximados de la fresadora del laboratorio de procesos industriales, tomando en cuenta que los encargados del laboratorio y los usuarios son los que realizan el mantenimiento, así como las pocas refacciones si hay un fallo, también tomando en cuenta el costo de electricidad, de la instalación, costos de producción, tomando en cuenta las prácticas de laboratorio y los costos del material que se utiliza, y el funcionamiento, y por último el funcionamiento que se le da a la fresadora, que en este caso tenemos que se usa una vez cada cuatrimestre aproximadamente y que no se han realizado mantenimientos correctivos. Primero se calculó el costo de inversión. Tenemos nuestra inversión de equipos, instalaciones eléctricas, repuestos, herramientas, documentos y entrenamiento, dándonos un total de 313,036 pesos. Después calculamos nuestros costos de operación, que estos son nuestros costos de nuestros maestros, la energía, materiales y por último precios constantes que entran, dándonos un total de 11,702,81 centavos. Después calculamos nuestros costos anuales de mantenimiento preventivo solamente, que nos da un total de 16,457,80 centavos, y nuestros costos anuales de tiempos de parada, calculándolo con un tiempo de parada de 12 veces por año, dándonos un total de 1,942,46 centavos. Y por último, el costo del ciclo de vida de la máquina. Haciendo el cálculo para un año, nos da un total de 343,139,7 centavos. En la gestión del plan de mantenimiento es de vital importancia que exista un compromiso de cada una de las ramas o de las partes involucradas, tal como se conoce en el TPM o mantenimiento total productivo. Y referente a los objetivos planteados en la diapositiva número 7, los cuales fueron elaborar un plan de mantenimiento para la fresadora del laboratorio. Ese fue el primero. El segundo, que consiste en identificar y revisar las partes que conforman al equipo, y finalmente documentar y crear nuevos formatos de bitácoras y checklist o listas de verificación para la revisión y seguimiento del cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo que corresponde al mantenimiento propuesto.
Relativo a estos 3 objetivos, se alcanzaron satisfactoriamente cada uno de ellos, con un porcentaje de cumplimiento del 100% para el objetivo 1, 2 y 3. Siguiente, por favor. Finalmente, aquí podemos observar las referencias bibliográficas en la cual está basado el proyecto, y eso es todo por el equipo. Agradecemos su atención.